Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días. Gracias a Dios, un día más hoy. Primero, y poniendo en manos de Dios todo, porque sin Él absolutamente no podemos hacer nada. El aire que respiramos, lo que hacemos, siempre lo hacemos por Él. Vamos a orar para comenzar el culto de hoy, en la escuelita dominical también, y todo lo que vayamos a hacer en el día de hoy. También vamos a orar por las votaciones de hoy, para que Dios sea el que guíe a cada persona para que vayan a votar y que lo hagamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Señor, le damos gracias hoy por estar presentes aquí hoy y también para aquellos que no han podido venir, que apresuren los pasos de esas personas que vienen de camino. También le pedimos por aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Le pedimos, Señor, que usted también nos abra el entendimiento hoy y especialmente el corazón para guardar su palabra hoy en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro cerebro, para poder llevar ese mensaje de salvación a cada uno de nosotros y a los demás, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todas las personas, porque usted nos ha enviado que llevemos el Evangelio a todas las partes del mundo. También le pedimos, Señor, hoy por el culto de hoy y también le pedimos, Padre Santo, Señor, que lo de las votaciones, para que usted lleve el control de todo, Señor. Que nuestros deseos no son igual a los suyos, Señor, los suyos diferentes. Por eso hoy, Padre de la Gloria, le pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos, como lo hacemos en estos días, Proverbios 16, como son bastante, lo vamos a dejar igual hasta el 15, y siempre haciendo una pequeña reflexión, qué es lo que nos quedó, el que quiera, ¿verdad? No es que aquí tampoco se puede, y ustedes que nos están viendo en las casas, pueden ir marcando ahí, y pueden ir haciendo también su propio foro. El propio foro que le llamamos nosotros es lo que la gracia de Dios nos ha dejado y qué es lo que nos dio de entendimiento. Lo hacemos en forma antifonal, lo hago yo y al final también lo hacemos todos unánimes, ¿verdad? Dice así, capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aboga al impío para que la mal. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad sobre el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor el ojo con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ojalá Jehová en los labios del rey, y en su nombre dedicará su boca. 11, ¿verdad? Sí. Pero sus balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabe de la verdad. Oramos todos. En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia. Amén. Si a alguno le quedó alguno de los versículos, a mí el 2, lo que estábamos hablando, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Muchas veces yo creo que yo estoy haciendo algo bueno y que pienso que mis caminos son buenos, pero también dice la palabra de Dios que vuestros caminos no son los míos. Aunque nosotros creamos que aquí
estamos haciendo o agradando a Dios, tal vez quizás por obras que no son malas, pero a veces lo hacemos o lo hago yo por mi propio deseo de quedar bien y no agradarle a Dios. Y tal vez ¿para qué? Para que la gente me diga que yo soy muy bueno, que yo soy esto, que soy el otro. Por eso lo dice, los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Creo que son limpios para mí, pero ¿estaré agradando a Dios? También 6. Sí, señora. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Sí. y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O Amén. sea, sencillamente, solo con bondad y misericordia, o sea, con arrepentimiento se corrige el pecado, Amén. y el temor que nosotros tenemos de Jehová nos aparta del mal. Y deja de ser el yo uno, ¿ah? Yo voy a dejar esto y cuántas promesas hice yo y nunca las cumplí. Voy a dejar de tomar licor, voy a dejar esto y nunca pude. Solo por la gracia de Dios nada más. Sí. A mí me gustó mucho la cosa, dice que la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio le dará. Sí, señora. A mí, por ejemplo, Suave, que la... Vos le iba a hacer ella el coro. Sí. No, tenemos que evitar la ira de Dios Claro que sí. para no tener esa muerte, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Sí. Ajá. muchas veces, a mí, por ejemplo, dos, Sí. el hombre son las disposiciones del corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos disponemos a ir o a hacer a nuestra manera? Y muchas veces, inclusive, hasta le oramos al Señor para que Él nos guíe, para que nos lleve a algunas decisiones de nuestro corazón. Pero siempre la respuesta va a estar en Él. Si nos conviene, Él nos va a dar esa respuesta. Si no, de ahí depende lo que nos va a hacer. Y ora uno por sus propios deseos. ¿Verdad? Porque no, ya lloré a Dios y Él me dio la respuesta, pero después vino el fracaso y dice uno, oye, pero ¿por qué si yo le oré a Dios? Que es que habían deseos personales. Buenos días. Por ejemplo, el versículo 21 le dice muchos pensamientos, estoy leyendo el capítulo 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La voluntad de Dios permanece. Vamos a cantar Somos un pueblo de pacto. Aunque yo débil pueda ser, fuerte y fiel en mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Aunque yo débil pueda ser, fuerte y fiel en
milagros se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el Evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Amén. Amén. Bueno, hoy seguimos con la escuelita dominical, ¿verdad? La escuelita dominical muchas veces creemos que es solo para niños. Pues sí, también es para niños, pero también la escuelita es para irnos formando más en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso siempre lo ha dicho el pastor, papel y lápiz. ¿Ah? Y lea bastante la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos metan una peseta con hueco, como se dice, ¿verdad? Porque muchas veces cogemos versículos a nuestra manera y ahí, ¿verdad? Del hermano Bolívar siempre me llama la atención, mire, y yo le agradezco mucho. Ninguna arma, ¿qué dice Bolívar? Y yo le digo, ninguna arma forjada, ¿ah? Ninguna arma, sí. Yo decía, ay, pero Bolívar, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Bienvenidos. Qué dicha. Entonces, ya habíamos visto, hoy no hay cena, ¿verdad? Ya habíamos visto el camino de salvación. A todos los hermanos que nos están viendo, ya lo habíamos visto, el estado original del hombre. ¿Cómo está el hombre? El hombre está separado de Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Pero vamos a verlo hoy lo vamos a ver. Ahí está. Ah, bueno, ahí está, ahí mismo, no hay necesidad sí, es ese, sí. Entonces vamos a ver. Nos preguntamos, ¿por qué? Si yo siendo cristiano no encuentro felicidad internamente, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos. La salvación solo se encuentra en Hechos 4:12. Vamos a leerlos rápidamente. Hechos 4:12. Si alguien lo tiene, me ayudan, ¿verdad? Aquí lo dice. Vea lo que dice. Hechos 4:12. Dice así. Sí, señora. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguno, lo dice la palabra de Dios. No hay nadie más en la tierra ni en el cielo. Mire, todo el mundo ha querido ser como Dios, como Jesús, y nadie ha podido. Ninguno ha resucitado, ¿verdad? Y que esté vivo en el trono celestial. Ninguno. Entonces dice, en ninguno otro hay salvación. No hay una salvación en una piedra que yo llegue a tocar. No hay una salvación en una estampita que yo tenga ahí pegada en la cama. No. Eso es un papel, igual que esto. Es duro decirlo, pero tenemos que decirlo. Porque es que no podemos engañar a las personas. ¿Ah? Y entonces, vamos a ver cómo estamos aquí. Dice, primero, el estado del hombre original, ¿verdad? El estado original del hombre. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba este hombre? O sea, como se dice, se la estaba tirando pura vida. ¿Ah? Y vamos a leer Génesis 1:27. ¿Para qué? Para que podamos entender desde dónde viene la raíz del problema del hombre, la separación del hombre. Dice en Génesis 1:27, ¿qué dice? Yo lo... Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis, exactamente. Génesis 1:27, véanlo aquí. Ya aquí se ve, ¿verdad? Véanlo aquí, hermanos. Génesis 1:27 dice que creó ¿quién? Dios. ¿A quién? Al hombre. Y a la mujer, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? A su imagen.
Es que cuando nacen los hijos de uno dicen, ¡ay! ¿Cómo se parece, verdad? Y la misma nariz y la misma, los mismos, los mismos ojos. Los ojos de la abuela. Y trae el carácter de fulano. Sí, se ve que va a ser matón. No. Eso es mala crianza. Bendito Dios. Entonces Génesis 1:27 dice que nos hizo a imagen de quién? De Dios. Entonces yo no conocía eso. Hermanos, yo no lo conocía. ¿Cómo me voy a parecer yo a Dios? Pero por eso yo decía, jamás. Dios es muy puro, es muy limpio, es todo. Pero vea cómo nos crió Él en el estado original que teníamos nosotros, el hombre. Génesis 1:27. Y después lo dice en Génesis 1:28. ¿Y qué le dijo? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread a los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se encuentran sobre la tierra. Entonces, hermanos, vean, nos hizo a imagen de Dios. Qué lindo, a imagen de Dios, saber de que nosotros somos creación perfecta. Dice, es que hermanos, si ustedes se ponen a ver, ¿quién puede hacer una creación tan perfecta como solo Dios la hace? Solamente Él. Y después dice que en Génesis 1:28 que nos dio ¿qué? ¿Qué nos regaló ahí? Ajá, nos bendijo. Llenar la tierra, O sea, nos bendijo, nos hizo imagen de Él, que fructificáramos la tierra. O sea, no había pecado, ¿verdad? Por eso lo dice, el estado original del hombre es. Ajá, y creó Dios al hombre, y creó a la mujer, no creó hombre como hombre, ¿verdad? No creó mujer con mujer, Él lo hizo totalmente diferente. Pero ahora vemos que hay un problema. Vemos el problema número 2. ¿Qué es? El hombre. El hombre ha venido totalmente, hizo lo incorrecto. ¿Qué hicimos nosotros? Dios nos puso hasta gobernar nuestra tierra. Nos dio, que la fructificáramos, nos bendijo. Imagínense ser bendecidos por Dios. Qué lindo, ¿qué es esto, verdad? Ahora vamos a leer, alguien que me lea Génesis 3 del 1 al 6. Para que vayamos ahí poquito a poquito, para que veamos cómo Dios ha venido y el hombre cómo ha venido cambiando la vida. Génesis 3 del 1 al 6. Y lo tengo para ver. ¿Sí? Génesis 3 del 1 al 6 dice. La serpiente Ajá. era astuta, Ajá. más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces, vean, hermanos, estábamos bien en Génesis 1:27, Génesis 1:28, estábamos en un estado original con Dios. O sea, había paz. Nosotros estábamos bien, pero vea lo que le dijo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Ah? Entonces cualquiera puede preguntar y dice, pero Dios se equivocó. Dios nunca se va a equivocar. Nunca. El cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ya ahí Dios nos ordenó algo.
Y ahí nos dijo, no hagan esto. Y ahí comienza la desobediencia. No toque eso, porque se puede cortar. No toque eso, porque se le puede caer. Y es lo primero que hago, ¿verdad? Lo toco y se me cae. Entonces dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué era lo que se había muerto ahí? ¿Se murieron ellos? No, ¿verdad que no se murieron? ¿Ah? No se murió Adán ni Eva tampoco. Se murió el espíritu en nosotros. Ya está muerto el espíritu en nosotros. Entonces, cuando el hombre, por eso muchas veces hay una cita bíblica que, ¿cuál fue el que le dijo? Dejar que los vivos o los vayan a enterrar, los muertos vayan a enterrar a los vivos, algo así es. A los muertos, sí. Ajá, sí. Porque todavía está muerta la persona. Por eso nosotros andamos muertos muchas veces. Nosotros, los que hemos, y ahora nosotros no andamos muertos, porque somos hijos de Dios. Somos salvados y pagados a precio de sangre. Entonces lo vemos aquí, no moriréis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. ¿Cuántas veces le dicen a uno? Una vez al año no hace daño, vaya, mira qué bonito. El diablo nos sustenta. ¿Cómo entramos nosotros en el pecado? De un solo momento, ¿verdad que no? El pecado venimos poquito, hasta cuando ya nos dimos cuenta, estábamos hasta la coronilla, ¿verdad? Entonces dice, si no sabéis que Dios el día que comáis de él serán abiertos nuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién puede ser como Dios? Satanás les inculcó eso y nadie puede ser como Dios. ¿Por qué? Porque Él es puro, Él es perfecto. Y dice que vio la mujer del árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable. ¿El pecado es codiciable, sí o no? El pecado es bonito, muchas veces es bonito, pero no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. Imagínense qué sabiduría iban a tener ellos, si solamente la sabiduría perfecta, la del Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, ¿verdad? El cual comió así con ella, lo compartió el pecado. Por eso ustedes han visto, hermanos, que el pecado siempre se comparte. Se lleva entre las patas a cualquiera. Y en un negocio, don Daniel, viera qué bonito allá. Y ahí vámonos. Sí. Y ahí véalo con nuestros amigos, de donde están ahí, unos grandes empresarios. Vamos a ver si podemos llegar a este último de Génesis 3, 16 al 20. Si alguien lo tiene, para que más o menos... Génesis 3, del 16 al 20 dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con tu dolor darás a luz los hijos y tu deseo serán para tu marido y él se enseñoreará en ti. Qué machista seguro era Dios, ¿verdad? Porque el hombre no es machista él. Es por culpa del pecado todo lo que hemos hecho. Y el hombre le dijo, por cuanto desobedeciste a tu voz, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Uy, imagínese de dónde viene la maldición. Por eso es que está el pecado metido en la tierra. Por tu causa maldita será la tierra, ¿verdad? Por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta cuando vuelvas a morir, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó Adán al hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de ¿qué? De todos los vivientes, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ellos estaban bien, ¿verdad? En el comienzo. En el comienzo estaban súper bien. No trabajaban, ellos seguro estaban ahí viendo el Edén. Ellos
estaban súper bien, no sabían qué era el pecado, no, estaban en paz con Dios. El hombre, al darse cuenta que ya cayeron en el pecado, vea cómo viene. Primero, dice, maldijo la tierra, a la mujer. Van a tener dolores fuertes cuando tenga su preñez, dice, cuando quede embarazada, cuando vaya a dar a luz, porque dicen que dar a luz pues, es algo terrible, dicen. Y el deseo será para el marido, ¿verdad? Y se enseñoreará en ti. O sea que el hombre no es que tiene que ser machista, no. Pero él es el cabeza del hogar y él tiene o sea, él tiene que cuidar todo. No solo la mujer tiene que hacer todo, ¿verdad? Y el hombre le dijo, por cuanto desobedeciste de tu voz, de tu mujer comiste. O sea, que ellos desobedecieron. Y desde ahí ya viene el pecado totalmente original. Esto casi nadie se lo explica a cada uno. Vamos a seguir después, ya por hoy vamos a dejarlo por acá. Aquí recordarlo que lo dejamos en Génesis 3 aquí. Y después, si alguno quiere las hojitas para que ustedes lo vayan viendo, nosotros con mucho gusto lo podemos mandar. Se lo podemos mandar a su correo, lo pueden ir leyendo para cuando vengamos el día domingo, lo vayamos entendiendo un poquito mejor. Pero aquí ya vemos que el hombre estaba bien, en un estado original, en paz con Dios. El problema que fue en Génesis 1:27, Génesis 1:28, en Génesis Romanos 2:23. Voy a leerlo aquí nada más. Romanos 2:23. 3:23, sí. ¿Y qué dice? Romanos 3:23. Si alguien lo tiene, yo para no decirlo de memoria, es capaz que eso he aprendido también, que don Daniel nos ha dicho. No lo lean de memoria, porque lo pueden decir mal. Y hay gente que nos está viendo, ¿verdad? Romanos 3:23, porque... Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vea aquí. Dios nos hizo todo esto. Ahora aquí vemos que aquí está Dios, aquí está el hombre. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay condenación totalmente para el hombre. Pero después vamos a venir explicando que Dios aquí ha mandado a su Hijo Jesucristo. Sí. Me gustaría hacer un aporte, Martín. Sí. Ya sabemos que desde el momento que ahí me acabo de ver, bueno, primero dijo que Dani lleva, ¿verdad? Ajá. Comparándolo con Romanos 3:23, donde nos dice que todos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, en el versículo 3, cómo se pierde esa imagen de Dios. Ajá. Dios le había dado a Adán y a Eva. Sí. Ya ahí Adán y Eva tienen un hijo, pero no le transmiten esa semejanza, la imagen y semejanza de Dios, sino ahí cambia la transmisión y desde ahí viene toda la generación humana contaminada y separada de Dios. Porque ya ellos están viviendo en el hombre, en el pecado interno, ¿verdad? Y entonces ellos se desligaron de Dios totalmente. Por eso se vio que ellos se escondieron. Adán, ¿qué hiciste? Si yo te dije que no comieras eso, porque eso es tan terco. ¿Dónde estás? Dios sabe, nosotros nunca nos podemos ocultar de Dios. Sabemos que hasta en el mar, lo más profundo, ahí va a estar. Es a donde estamos. Entonces, por hoy lo vamos a dejar acá para ya seguir. Y si, como les vuelvo a repetir, hermanos, si alguien lo quiere, estas hojitas, con mucho gusto. Entonces, para hacerlo rápido, ¿desde dónde viene? ¿Fue por culpa de quién? ¿De Dios o del hombre? El pecado. ¿Por qué, si yo soy cristiano y no he entendido todavía de dónde viene el pecado, por qué no soy feliz? ¿Por qué? Porque no he entendido que yo sigo con el pecado, con una maldición de pecado interno, pero que Dios lo ha venido a quitar en la cruz del Calvario. Y que vamos a estar con Él
Pero que esto se soluciona ¿hasta cuándo? Hasta cuando estemos en la presencia de Él, ¿verdad? Porque todo lo que está pasando es por culpa del pecado. Y la gente no entiende eso. No se le ha dicho la verdad a la gente. Después vamos a ver que hay qué tipo de enfermedades trae el pecado, qué tipo de consecuencias trae el pecado, que bueno, un montón de cosas que yo las ignoraba. Porque nos han enseñado a muchas veces solo pasajes bíblicos, pero no nos han enseñado el Evangelio, ¿verdad? Buenos días, gracias. Muchas gracias, hermano Marvin, Dios lo bendiga. Buenos días a todos. Mira, hoy veo jóvenes aquí, qué dicha, qué bendición. Frank, ¿con quién viene? Mi sobrina, Nazaret. Nazaret, bienvenida Nazaret. Axel, bienvenidos, qué dicha que están por acá. Y bienvenidos, ¿perdón? Un gusto conocerlo. Gracias, igualmente, yo me llamo Daniel. Bienvenidos, de verdad, qué dicha. Ya nos van trayendo sobrinos. Eran hermanos, después ahora son sobrinos. Qué bueno, qué bendición. Fran es, como lo he dicho otras veces, una persona que es como Andrés. ¿Se acuerdan de Andrés, el apóstol? Que jalaba a la gente. Andrés era una persona que tal vez él no era seguramente no era como muy extrovertido para hablarle a la gente, pero lo que sí sabía hacer bien era tomar a la gente y llevarla para que escuchara el mensaje. Yo no te lo puedo dar, pero que te lo dé otro, ¿verdad? Y eso lo hacía Andrés y bueno, ya hemos visto, somos testigos de Frank, cómo hace ese trabajo de traer a otras personas a compartir, a que escuchen el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Qué bendición, qué bendición. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Nada más quiero complementar con lo que ahora mencionaba Marvin, de que no hay manera de resolver el problema del pecado original en las personas si no es a través de Cristo. Hay muchas personas que creen, y en algunas denominaciones religiosas les mencionan de que haga buenas obras o que se porte bien y que entonces después Dios va a poner todo en una balanza y que de esa manera, si las buenas acciones pesan más que las malas, entonces va a estar delante de Dios. Eso es absolutamente falso, es una mentira de Satanás. Y además lo dice Romanos 8:7, dice así la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no hay ninguna persona en este planeta que por más que lo intente, vaya a agradar a Dios en su carne. Porque tenemos el problema original de ese pecado que se describió ahora en Génesis 3, del 1 al 6. Pero la solución está en Cristo, como bien leyó ahora Marvin al puro principio de la escuela dominical, en Hechos 4:12. La solución es Cristo. Bien. Vamos a un minuto de vida cristiana. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 18. Y un voluntario o una voluntaria que me lo lea, que no sea Beatriz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. ¿Qué dice eso? Poli, ya que lo leyó. Romanos Si es 8. posible, en cuanto dependa de vosotros. O sea, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, hasta lo imposible, de parte nuestra. Como lo dice la palabra, ¿no? 12, 18. 12, 18. Tenemos que estar en paz con todos los hombres. O sea, siempre debemos ir nosotros a dar ese paso. Lo mismo que enseñaba Cristo, ¿verdad? Cuando vas a presentar la ofrenda, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve, ponte a arreglar esa situación. Casi igual, el paso lo tiene que dar uno. Así es. Pero vean que eso nos ayuda mucho en cuanto a las relaciones entre personas. Hay creyentes cristianos, ¿verdad?, que a veces pasan enemestados con las personas, ¿verdad?, o que pasan con una constante beligerancia con los vecinos o incluso a veces entre parientes, ¿verdad?
Y la palabra de Dios nos enseña hoy, que es algo que tenemos que tener presente, que debemos estar en paz con todos los hombres. Pero, hay un pero. En realidad hay dos peros. La disposición de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es estar en paz con todas las personas. Ese es el mandamiento. Está en paz. Pero hay condiciones. Una, si es posible. Y dos, en cuanto dependa de nosotros. ¿Por qué si es posible? Porque hay personas que definitivamente son que rechazan cualquier aspecto de conciliación. No quiero nada más con vos. Pero sí es mi obligación, como le dice Bolívar, hacer todo lo posible de mi parte. Es lo primero. Si es posible uno, y dos, si depende de nosotros. Entonces nosotros debemos procurar estar en paz con todas las personas en tanto nosotros hagamos ese esfuerzo. Ahora, ¿cuándo quedamos libres de eso? Cuando la otra persona no quiere. Cuando la otra persona no quiere estar en paz con nosotros ya cumplimos nuestra responsabilidad. Ahora, eso no quiere decir que entonces vamos a pasar peleados, no. Aquí aplica aquel proverbio que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, si complementamos los dos, cuando alguien se molesta con nosotros debemos responder con calma, tranquilos, para que la otra persona se aplaque. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna discusión con alguien, ¿verdad? Y el tono de voz se va subiendo, y cada vez es más y mayor el conflicto. Y la Biblia nos dice, no, tranquilos, responda con suavidad y verá que la otra persona se va. Entonces tengamos presente esto, esta semana, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, todas las personas, siempre que sea posible para nosotros y siempre que dependa de nosotros, ¿verdad? Quedamos exonerados en el momento que la otra persona ya no desea y ya se rompe. Pero eso no significa que tenemos que estar enemistados, es decir, que le deseemos el mal, no es de nosotros el asunto. Y tampoco hacernos de la vista gorda hasta que la otra persona sea, sino le echamos. O sea, es que es muy claro en cuanto si es posible y si depende de nosotros. Ya cuando esas dos condiciones no se cumplen, Dios se encarga de la situación, pero en nuestro corazón, un detalle, en nuestro corazón queda la satisfacción de que nosotros hicimos lo que estaba en nuestra parte. Si la otra persona sigue molesta, es su asunto, ya no es mío, ¿verdad? Pasa a ser un problema de esa persona, pero yo actué conforme a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Vamos al Salmo 119. El dicho sea de paso ahora que antes de continuar. Salmo 119, versículo 130. Decía ahora Marvin que hoy tenemos elecciones en Costa Rica. Hoy se escoge al presidente, ya hay dos candidatos, es la segunda ronda. Y lo dicho, el día que hubo la primera ronda de elecciones, es una responsabilidad cristiana ir a votar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos sujetarnos a las autoridades superiores. Y las autoridades superiores han dispuesto que todos los costarricenses que tenemos residencia acá en el país y cédula, debemos asistir y expresar nuestra opinión sobre quién puede ser la próxima persona que gobierne este país. Entonces, nada más para recordarles que esa es nuestra responsabilidad ciudadana, en sujeción a lo que las leyes de la República lo dicen. 119, 130. Ahora, ¿qué pasa si el candidato por el que yo voté no gana? No es problema. ¿Qué pasa si el candidato por el que yo voté gana? No es problema. Al final es Dios quien pone y quita reyes. Así es que cuando veamos hoy en la noche o mañana en la mañana quién es el elegido, ¿verdad? No olvidemos que es Dios quien ha dispuesto quién
quién es esa persona. De hecho, ya él lo sabe, ¿verdad? Y hay personas que son puestas para bendición del pueblo y hay otras que no son puestas. O sea, que son puestas, perdón, para juicio, ¿verdad? También. Y todo está en la soberanía de Dios, ¿verdad? Si realmente confiamos en la soberanía de Dios, pues lo que resulte de la elección de hoy es una evidencia de la soberanía de Dios y que Dios se muestra. Nuestra responsabilidad, dice por ahí en las cartas a Timoteo, es orar por las autoridades. Sea el que yo escogí o sea el otro, ¿verdad? No importa. Nuestra responsabilidad es orar, porque el Señor desea que vivamos quieta y reposadamente. Así dice el Espíritu. Amén. Leo para ustedes Salmo 119, versículo 130. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la bendición que es reunirnos para estudiar tu palabra, para conocer, Señor, de que el hombre natural está separado de ti, Señor, por causa del pecado original, pero también para comprender que es Cristo, Señor, quien vino a este mundo a resolver ese problema por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Oramos para que aquellas personas que aún no te conocen, aquellas personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, hoy reciban, Señor, la luz del Evangelio, la luz de salvación, que reciban tu gracia y tu misericordia, Señor, para que puedan tomar una decisión por Cristo y resolver el problema del pecado original. Señor, bendice tu palabra, Señor. Pon guarda a mi boca, Señor, para que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor, y que tu pueblo sea edificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes pueden ver, nosotros en la iglesia insistimos mucho en el estudio de la Biblia. Y quiero apuntar 3 cosas para que no se les olvide. 1, ¿qué voy a decir respecto a los mensajes de hoy? ¿Qué es lo primero que voy a decir? ¿Resumirlo en qué? Resumirlos, porque en realidad son 2, son 3, en una frase, o en una palabra. Esto es lo primero. ¿De qué habló hoy Marvin, por ejemplo? Y yo lo resumo en una frase o una palabra. Segundo, exactamente, ¿cuál es la gracia recibida? ¿En qué me bendijo el mensaje? ¿En qué me bendijo la escuela dominical? Y 3, ok, estos mensajes, ¿a qué me llevan? A un tema o a varios de oración. ¿Verdad? Y eso lo anoto para que lo tengan presente, porque al final del mensaje, que no se me olvide, hacemos foro y tal vez 1 o 2 personas comparten estos 3 puntos, en qué le bendice los mensajes o la escuela dominical. Bien, les decía que la palabra de Dios dice, la exposición de tus palabras alumbra. Y les decía que la Iglesia Cristiana La Verdad lleva el nombre la verdad no por casualidad. Lo lleva por 2 razones, porque nosotros salimos en un principio de una iglesia que se llamaba, ahora les digo, ya no existe ese nombre, Iglesia Cristiana El Camino. Y de esa Iglesia Cristiana El Camino salimos nosotros, me refiero a mí como pastor, ahí fue donde me encomendaron al pastorado. Y el nombre que decidimos ponerle desde un principio fue La Verdad, porque es el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan? Juan 14:6. Ese es el origen, por si algún día le preguntan, ese es el origen del nombre Iglesia Cristiana La Verdad. Una continuación de lo que aquella iglesia era. Y porque lo que nos interesa es no proclamar una religión, sino proclamar la verdad de Cristo. Eso es lo que nos interesa. La verdad expuesta en la palabra de Dios. No nos interesa ni las emociones, ni nos interesa estar hablando de cosas que no son de la Biblia, ¿verdad? Como dice un amigo mío, no, el fútbol no cabe en el púlpito, ¿verdad?
sino que exponer la palabra de Dios, lo más sincera y honestamente que nosotros podamos hacer, cualquiera de las personas que aquí ocupemos el púlpito, en cualquier momento de nuestras vidas, que el Señor nos dé oportunidad. Entonces de ahí nace la Iglesia Cristiana El Camino, según entiendo yo, por lo que hablé con uno de sus pastores, se fusionó con otra iglesia y ahora tiene otro nombre, pero ahí están ellos, ¿verdad? Resultado de la pandemia, 2 iglesias se fusionaron en una y creo que como nombre ya no existe. Según lo que él me dice, ya no existe ese nombre, sino que usan el nombre de la otra iglesia. Pero bueno, ahí están. Pero es para que sepan de dónde venimos y por qué Iglesia Cristiana La Verdad. ¿Y por qué cristiana? Porque ¿a quién proclamamos? A Cristo, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? ¿Discípulos de quién? De Cristo. No de Daniel Guzmán, no de Marvin Gómez ni de Bolívar Gamboa. No queremos hacer discípulos de personas, Dios libre. Todas las personas fallamos en algún momento y sin embargo el Señor no nos falla a nadie. Entonces nosotros queremos hacer discípulos de Cristo. Eso es lo que nos interesa. Y por eso es que estamos acá, Iglesia Cristiana La Verdad. Y dice el Salmo, la exposición de tus palabras alumbra. A no dudarlo, la palabra de Dios es una luz que alumbra la vida de los hombres. Sin duda, absolutamente sin duda. Quien quiere recibir luz, quien quiere recibir salvación, quien quiere recibir el conocimiento de la verdad y andar por el camino correcto, bueno, que Proverbios es una guía excelente para andar por el camino correcto, pues tiene que acudir a la Escritura, no debe acudir a ningún otro lugar que no sea la Escritura. Siempre será necesario más luz donde se carece de ella. O sea, por ejemplo, hoy en día, donde estamos en este lugar, si apagamos esas 2 lámparas que están ahí, podemos seguir en el culto, que nada nos lo impide porque hay bastante luz natural. Si estuviéramos de noche, no podemos realizar el culto sin esa iluminación artificial, sin las lámparas, ¿verdad? Pues así es igual. ¿A dónde hay que predicar el Evangelio? Donde no hay conocimiento del Evangelio, donde hay tinieblas. Ahí es donde se necesita luz. Yo no necesito luz donde ya hay luz, ¿verdad? Lo que sí podemos tener aquí es un mayor crecimiento espiritual, un mayor conocimiento de la palabra de Dios, pero la luz ya está, la luz de Cristo ya está en este lugar, por ejemplo. Pero donde no hay conocimiento de Cristo, es donde es necesario llevar esa luz. Por eso alguna vez yo he mencionado que en los lugares más difíciles, en los lugares donde hay más complicaciones, donde hay más necesidad del Evangelio. Porque son lugares donde están en tinieblas, necesitan esa luz. Según 2 Timoteo 3:15, todavía no les voy a pedir que leamos porque tengo muchos versículos hoy. Entonces estos primeros no los vamos a leer, sino que se los voy a mencionar y les voy a mencionar la idea. 2 Timoteo 3:15 nos hace ver que las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Entonces, si hay alguien que tiene inquietud espiritual sobre ese problema de Génesis 3, del 1 al 6, puede encontrar la solución y la respuesta en las Escrituras. Ahí está, nos puede hacer sabios para la salvación. Ahí es donde la palabra de Dios alumbra. También el Salmo 119, aquí mismo en el versículo 105, dice que lámpara es a mis pies, ¿verdad? Y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios es una luz, una lámpara que ilumina mi caminar, ¿verdad? Entonces, cuando yo necesito tomar decisiones, cuando yo necesito saber qué rumbo seguir, cuando yo necesito perdón, ¿por qué no decirlo? Cuando yo necesito perdón, cuando yo necesito fortalezas, cuando yo necesito ánimo, ¿a dónde debo acudir? A la palabra de Dios. Porque ella es luz, porque ella alumbra, porque ella me da ánimo, porque ella me invita a seguir adelante, porque ella me invita a confiar en Cristo, a poner la fe en Cristo, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:1. ¿A qué más me invita? ¿El que más es la palabra de Dios? Pues Juan 5:39 nos dice, ahí habla el Señor Jesucristo en Juan 5:39, que en las Escrituras está la vida eterna. Todas las personas de este mundo, yo me atrevería a decir que todas las personas en este mundo, aunque se digan ateos,
siempre se harán la pregunta de qué pasa cuando me muera. Siempre se la van a hacer. Algunos, como un amigo mío, va a decir, ya me daré cuenta, ¿verdad? Otros van a decir, no me preocupa. Y otros van a decir, no pasa nada. Pero si hay un deseo honesto, sincero, de conocer qué va a pasar después de que morimos físicamente, en la Escritura vamos a encontrar lo que es vida eterna. ¿Cómo encontrar la vida eterna? ¿Qué más nos dice la Escritura? En Mateo 24:35 nos dice que la Biblia es inconmovible, que la Biblia es eterna. La palabra de Dios es eterna, es inconmovible. O sea, la palabra de Dios hoy es pertinente, como lo va a ser pertinente dentro de 10 años, o 15, o 20, o 30. Y como lo ha sido pertinente en los últimos 6.000 años de historia humana. Si nosotros revisamos la cronología bíblica en la cual creemos, el ser humano nuestro, desde Adán, lo que leyó ahora Marvin, ocurrió hace 6 o 7.000 años. No es cierto que hace decenas de miles de años o hace millones de años. Eso es falso. Eso es la ciencia tratando de justificar la necia sabiduría humana. Pero la Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Lo acabamos de leer, Génesis 1, 27 y 28. Y si uno sigue la cronología, que un día me puse a hacerla, uno puede identificar con bastante precisión exactamente hace cuántos años fue que Adán fue creado. Y les puedo dar el dato porque un día me puse a hacerlo. Puedo tener mis errores, pero se puede determinar hace cuántos años fue que Adán fue creado por Dios. Y la palabra de Dios es inconmovible. La palabra de Dios es eterna. La palabra Dios la dejó para que nosotros podamos conocerlo a Él. Ahora también nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie va a quitar, ni puede quitar un punto, una coma, una tilde, un párrafo, una palabra o modificarla. Hay gente que trata de buscarle sentido oculto, buscarle cosas ahí, y no es necesario. Dios se revela por su palabra tal como está escrita. No hay necesidad de investigar cosas extrañas o un sentido oculto, un sentido escondido. Permanece para siempre, Isaías 48, 1 Pedro 1:23, 1 Pedro 1:25. Nos dice claramente que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos ayuda a nosotros saber que la palabra de Dios permanece para siempre? Que siempre va a ser útil para nosotros, indistintamente de las circunstancias, indistintamente de lo que pase en este país o que pase en el mundo, ¿verdad? La palabra de Dios siempre va a ser pertinente, siempre va a ser nuestra ayuda, siempre va a ser ese ánimo, repito, esa inyección de esperanza para aquel que realmente ha depositado su fe en Jesucristo. Realmente va a ser una bendición. Y otra cosa que a mí me encanta, que ustedes me han escuchado, que lo repito una y otra vez en mi oración, es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55:11, ese sí, si alguien lo quiere leer, por favor, alguien lo tiene a mano. Nos daremos cuenta que la palabra de Dios definitivamente no vuelve vacía. Siempre va a producir un resultado en los corazones de las personas. Ajá, ¿qué dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Si quiere, lea nuevamente desde el 10 para que veamos ahí, porque hay un porqué. Sí. Ajá, o así será. 10 y 11. Sí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y con el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vean qué interesante lo que Isaías escribe aquí con respecto a la palabra de Dios. Hace una comparación, por eso le pedí a Bolívar que leyera desde el 10. Hace una comparación entre la lluvia y los siembros y la palabra de Dios. Así como la lluvia produce que los siembros crezcan y produzcan, así la palabra de Dios también
produce, hay una respuesta. Entonces, nosotros podemos confiar perfectamente y podemos depositar nuestra, valga la redundancia, nuestra confianza en la palabra de Dios, porque no va a volver vacía. ¿Qué tiene que ver con esas tres cosas de acá? ¿De qué manera nosotros podemos sistematizar, por decirlo así, de que realmente la palabra de Dios no vuelva a nosotros vacía? Si tenemos presentes estas tres cosas. ¿De qué se habló? ¿Qué aprendí? ¿En qué me bendijo? ¿Y a qué me lleva a orar la palabra de Dios? Eso va a producir en nosotros, además de mayor crecimiento espiritual, es decir, cuando lo hacemos así, ¿verdad? Además de mayor crecimiento espiritual, de sentir la bendición de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero también de que vamos a estar orando conforme a la voluntad de Dios. Marvin lo ha mencionado muchas veces, espero que no haya pasado desapercibido entre ustedes, entre nosotros, tanto en las reuniones de oración como aquí, de que a veces nosotros oramos por motivos egoístas, que Marvin lo ha dicho, lo ha mencionado. Dame, quiero. Y repetimos, y Marvin lo ha dicho, no es que esté mal, o sea, definitivamente no está mal. Y hay antecedentes bíblicos que justifican el realmente pedirle al Señor para nuestras necesidades. Pero también cuando oramos, hago una pregunta, ¿cuándo oramos realmente con, digamos, guiados por la palabra de Dios? Cuando oramos no por mis necesidades, sino por lo que la palabra de Dios me invita a orar. Y es curioso la comparación que hace Jesucristo. Permanece en mi palabra, la palabra permanece en vosotros. Ajá. Lo vamos a hacer en ese orden, en base a lo que la palabra nos está enseñando. Ahora, y le hago una pregunta, Oli, ¿y por qué va a ser hecho? Porque permanecemos en la palabra, lo hacemos en base a su voluntad. Exactamente. Tenemos la seguridad de la respuesta a esas oraciones porque lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Porque estamos justos, alineados con la voluntad de Dios. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, definitivamente Dios va a responder. Para, no sé, poner un ejemplo ridículo, digamos. No, es que no puedo decir cosas así. Bueno, pero que yo ore a Dios para que me dé algo que no me va a bendecir, digamos, algo realmente que no me bendice. Dios no lo va a dar, no lo va a dar, ¿verdad? O sea, y a veces oramos para justificar nuestros malos actos, ¿verdad? Y no, Dios va a bendecir cuando oramos conforme a su palabra. Como dice la canción secular, que el ladrón le pide a Dios que deje robar. Bueno, no quería citar algo así, pero es eso, ¿verdad? Cuando un ladrón se persina, ¿verdad? Antes de cometer el asalto, que se dice que ocurre, ¿verdad? Ya ocurre. O sea, ¿cómo vas a encomendar a Dios algo que es espiritualmente incorrecto? Por favor, ¿verdad? Bueno, o sea, esa no es eso es llevarlo al extremo, pero no es incorrecto. Como este lunes salió una noticia en la prensa de una señora muy herida porque le mataron a su hijo cuando él salió a asaltar. Y la señora decía más o menos que él salía todos los días a asaltar y ese día se lo mataron. Entonces estaba muy dolida por eso. No estaba dolida porque él era un ladrón, sino estaba dolida porque alguien mató al ladrón, ¿verdad? Y humanamente lo entendemos, pero vean cómo está de distorsionado el concepto espiritual de las personas. Génesis 3 del 1 al 6. Ahí está la evidencia. Inclusive la respuesta la damos, inclusive de Deuteronomio. No seas demasiado impío, porque tanto no llega antes de ti. Sí, buscó la muerte, ¿verdad? Con sus actos. Ok, bien. Entonces veamos cómo las escrituras realmente alumbran, ¿verdad? Volviendo al Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, realmente lleva luz, vida eterna, lleva guía, lleva esperanzas, es permanente, eso nos da confianza, ¿verdad? No tiene error. Yo puedo depositar plenamente mi vida en el consejo de Dios. Ahora,
¿Cómo o cuándo debemos proclamar el mensaje de la palabra de Dios? Y ese es el tema de hoy. Ya vimos la importancia de la palabra de Dios y cómo y cuándo. Ahora sí voy a necesitar el apoyo de ustedes en cuanto a los versículos que vamos a leer, que son varios, pero creo que nos da tiempo de verlos todos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la misma palabra de Dios respecto a cuándo, cómo debemos proclamar la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar por Mateo 10:27. Mateo 10:27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamando desde las azoteas. Eso que nos hace pensar eso. Lo que nosotros recibimos. Aquí es el Señor Jesucristo el que está hablando. Dice, lo que os digo en tinieblas, o sea, en un ámbito privado, ¿verdad? Decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Qué nos da a entender esto? Digamos, ¿qué significa para ustedes este concepto, esta idea? Invitemos a digamos, el mensaje. Ok. Y hablemos lo de él, la palabra de él. Ok. Habla la palabra de él, ¿verdad? A viva voz. Y lo que Él nos dice, eso es importante. Bueno, sí, porque dice lo que os digo. Ajá. Lo que él nos dice. Y vean que yo quisiera que nosotros podamos comprender y aplicar en nuestras vidas esto de una manera, ¿cómo decirlo? Que no cause peso en nosotros. O sea, porque yo he visto personas que en alguna ocasión les han dicho, vaya, reparta tratados, o vaya, comparta con otro, o la próxima semana usted tiene que decirme a cuántas personas le compartió el Evangelio, y por lo menos 3, ¿verdad? Entonces se le vuelve una carga a la gente. Y lo que el Señor no nos invita a que sea una carga, lo que nos invita es que sea algo natural. Lo que escuchamos de Él, el mensaje del púlpito, el mensaje de la escuela dominical, el mensaje del estudio bíblico los miércoles, que eso sea parte de nuestras vidas y que después salga naturalmente, que lo podamos exponer, que no sea una carga, que no sea un peso. Por eso es que tenemos que tener esto siempre presente, para que la palabra de Dios vaya permeando nuestras vidas y después simplemente sea un resultado natural si alguien nos pregunta algo. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no conocemos la Biblia de 100%, pero el Señor sí nos va a ir guiando conforme a la necesidad de aquellas personas, como dice Pedro, que demanden razón de nuestra fe. ¿Por qué vos sos cristiana? ¿Por qué vos vas a la iglesia evangélica? ¿Por qué es que a qué vino Jesucristo, por ejemplo? Entonces, que nosotros podamos explicarle espontáneamente y de una manera natural lo que la palabra de Dios enseña, porque ya lo vivimos, porque ya lo tenemos, porque ya es nuestro, que es lo que hablábamos con doña Isabel, digamos, cuando estábamos conversando acerca del mensaje del Evangelio, de compartirlo. Tiene que ser algo que ya sale espontáneamente de nosotros, que sea sin esfuerzo. ¿Qué nos dice Marcos 16:15? ¿Cuál es el alcance de este mensaje? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Ajá. Les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ok. Entonces, ¿cuál es el alcance? Todo el mundo. Todo el mundo. Ahora, ahí nos dice que es lo que hay el mensaje que hay que compartir, el Evangelio, ahora lo dice muy claramente. Pero dice ir por todo el mundo. O sea, ahí donde nosotros vayamos, ahí donde nosotros estemos, no es esto solo una actividad de que vamos a repartir tratados hoy, entonces hoy vamos a compartir la palabra de Dios. No. Ahí, digamos, en el negocio donde doña Tere, por ejemplo, si ella está ahí en
sus menesteres, en sus cosas, ¿verdad? Si alguien le pregunta algo, que ella pueda responder, que ella responda. Eso es lo que el Señor nos dice. Marvin, si va a algún evento de esos en los que él ha trabajado o trabaja, y si alguien le da, Marvin, ¿por qué usted va a la iglesia evangélica? Entonces que Marvin les comparta. Como dijo ahora Marvin, ahora yo entiendo Génesis 3. Y a mí nadie me había explicado eso. Ahora ya entiendo por qué el mundo funciona como funciona. Bien, funciona así porque está separado de Dios. Y la solución es Cristo. Entonces, vean qué fácil que uno puede dar una explicación a todo el mundo, incluso proclamarlo en cualquier lugar, en las azoteas, desde las azoteas, como dice. Pero tiene que ser algo que sea natural en nosotros, que se exponga natural, no que sea un hábito o una costumbre, ¿verdad? De que tal día vamos a ir a entregar tratados y el resto de la semana, y en los lugares por donde nosotros andamos, que cada vez es más, no critico, y quiero repetir, no critico lo que algunas iglesias hacen de que todos los sábados salen a repartir tratados, por ejemplo, no lo critico, está bien hecho, claro que sí. Pero y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, ya no tenemos obligación de repartir tratados, ya no tenemos obligación de compartir la palabra de Dios. Y son 6 días, mientras que solo una mañana de un sábado, digamos, se reparten tratados. Y el resto del tiempo. Y el Señor lo que nos llama es, desde las azoteas, hablar el Evangelio a todo el mundo, ir por todo el mundo. O sea, cualquier lugar por donde andemos. Cuando vamos en el bus y alguien nos pregunta, mire, ¿y usted qué? Tal cosa. Y repito, no es un asunto de hacer un gran discurso teológico. Es compartir lo que Cristo ha hecho en mí, como le dijo el Señor a aquel endemoniado gadareno, que le dijo, yo quiero seguirte. No, vaya a su casa y cuente lo que el Señor ha hecho con usted. Eso es. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, Pablo Timoteo, dedica tiempo para eso. Nosotros caemos muchas veces en el compromiso de venir a la iglesia, después de aquí, como que estamos extraños cristianos, que ya como quiera, no le vamos a nadie. Exacto. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar, y de que lo hemos escuchado varias veces. La restauración del culto. El culto no es venir y gastar 1 hora y media o 2 horas de nuestro tiempo y ya irnos para la casa. El culto tiene que dejarnos esto. Esa es la verdadera razón del culto. Eso le decía yo a un hermano mío y le decía, es que usted llega y se emocionó el culto y la palabra que recibió, ¿qué hizo? ¿Qué hizo usted para ir a salvar a Dios? Sí. Es más, si ustedes, algunos de ustedes o los que nos están viendo, tienen conocidos o parientes que son cristianos evangélicos, pregúnteles de qué fue el culto la semana pasada, de qué se trató el tema del culto. Pregunten. Ahí nos daremos cuenta que las personas no están prestando atención a eso. ¿Verdad? Y eso ha sido consecuencia de muchos años de dejar pasar las cosas, como de siempre lo hacemos así, o como es domingo vengo a la iglesia, ¿verdad? Y ya está, y me voy casi como llegué, ¿verdad? Hechos 1:8, ¿qué nos dice? Y a veces sale hasta peor, ¿no? Sí, cuidado si no. Ajá. No debería ser, pero puede pasar. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? ¿Cómo debemos predicar esa palabra de Dios que alumbra a las personas? Amén. Ajá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es lo que provoca en nosotros que seamos testigos de Cristo. No lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, no, por eso es que insisto que nosotros no proclamamos una religión. Nosotros no proclamamos una religión. Nosotros proclamamos la palabra de Dios que alumbra. Eso es lo que proclamamos. No proclamamos una religión. Es que hacerte evangélico, es que hacerte cristiano, es que hacerte bautista, es que hacerte tal cosa.
No. Hay un problema original, Génesis 3, del 1 al 6, que solo Cristo lo puede resolver, Hechos 4:12. Y en medio de eso está toda la explicación que nos está compartiendo Marvin en la escuela dominical. Pero ese es el mensaje. Ese es el mensaje que yo he recibido y el mensaje que yo debo recibir, que eso no nos dice Romanos 10. Romanos 10, 8 y 9. Si alguien lo tiene también por ahí. Perdón. Versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice Romanos 8 y 9? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque por el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ven? Esa es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que predicar. En las azoteas, en todo lugar, a todo el mundo, en el poder del Espíritu Santo, eso es lo que debemos predicar. Ese es el mensaje del Evangelio. Y tal vez si me lo repito otra vez, Poli, por favor. ¿Sí? Versículo 9. El 8 y 9, por favor. ¿Mas qué dice? Estamos hablando de la escritura, ¿verdad? Ajá. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ajá. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vean qué interesante. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La fe no es un asunto de ritos. La fe no es un asunto de obras. La verdadera salvación en Cristo no es un asunto de rutinas o de oraciones, de sacrificios, de romerías, de diezmos y ofrendas. No. La salvación es un acto de fe en la obra de Cristo. Y está tan cerca de cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, dice, está en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué dice en tu boca y en tu corazón? En tu boca porque yo lo confieso. Yo he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Porque yo sé que yo estaba muerto en delitos y pecados, separados de la gloria de Dios por causa del pecado original. Esa es la enseñanza de Marvin de hoy. Eso es lo que yo sé, yo necesito un Salvador, y por eso es que dice así, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué menciona el corazón? Porque en el corazón, desde el punto de vista bíblico, se asientan las decisiones, lo más íntimo de nuestro ser. O sea, no es algo solo que digo de boca, sino que está dentro de mi corazón, o sea, está afianzado en mi ser interior. Es un asunto que está pegado a mí, llamémoslo así, internamente, y que yo lo externo con mi boca. Entonces, ¿cuándo lo externo con mi boca? Cuando yo lo proclamo, cuando yo lo menciono a todo el mundo, ¿verdad? Cuando yo lo comparto con otras personas. Eso es lo que yo confieso. Yo no le digo a la gente, venga a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. No, venga a la iglesia porque hay que oír el mensaje, la palabra de Dios y recibir bendición de ese mensaje y orar conforme a ese mensaje. Esa es la razón de venir a la iglesia. Alabar al Señor, servir al Señor, pero además recibir bendición de la palabra del Señor. A eso vengo. Como he dicho yo muchas veces, la iglesia es un lugar de reunión de personas pecadoras. No de personas que no pecan, que eso es una confusión terrible. Al contrario, vengo a la iglesia, o debo venir a la iglesia, porque soy consciente de que necesito el ánimo, la restauración, el empuje, la edificación que la palabra de Dios me puede dar a mí, porque la necesito. Porque yo necesito alimentar ese corazón, ese ser interno mío. Mi alma debe ser alimentada, mi espíritu debe ser alimentado con la palabra de Dios. Por eso vengo al culto. No vengo porque es domingo.
No vengo porque es mi obligación. No vengo porque si no el pastor me llama y me dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino? O es que viene un cantante. O es que viene un cantante especial. No vengo por eso. Más, si no viene el pastor, si no viene el cantante, si no viene, si no hay luz, si no hay transmisión por Facebook, igual voy a venir porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero ver en qué me edifica. Yo necesito ese alimento para la próxima semana. Es duro escuchar eso, pero yo como he hablado con personas que dicen que no asisten a una iglesia como esta, porque sabes que todo el mundo está muerto. Nadie grita, nadie aplaude, no hay ese polvorín. O sea, eso demuestra evidencia que no viene por la palabra, por la oración, sino que viene por satisfacer los deseos carnales. Es más, yo he escuchado, lamentablemente he escuchado de que en algunos lugares incluso se ha llegado a decir la alabanza, o sea, la música ha estado tan buena que hoy no va a haber mensaje del púlpito. Entonces, ¿a qué fuimos? A divertirnos, ¿no? Para eso vamos a la cabaña. Bueno, los que conocimos la cabaña, ¿verdad? El túnel del tiempo, sí, o qué sé yo. Pero no, a la iglesia no se viene a bailar, ni a brincar, ni a pegar gritos, ni a caerse de espaldas. A la iglesia se viene a escuchar la voz de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la que alumbra, Salmo 119, 130. Yo necesito luz. Vivo en un mundo cargado de tinieblas. La gente que está alrededor mía está llena de tinieblas, separados de la gloria de Dios. Y yo necesito ser luz. Mateo capítulo 5 dice, vosotros sois la luz de este mundo. Sal de la tierra. ¿Y cómo voy a ser yo luz si yo mismo no vengo a alimentarme con la luz de la Escritura? ¿Qué luz puedo dar? La luz mía. ¿De qué sirve la luz mía? El conocimiento mío, ¿de qué sirve? Para edificar a otros. Puedo tener buenas intenciones, puedo dar buenos consejos, lo que ustedes quieran. Pero la luz personal es eso, luz personal, es subjetiva. Está distorsionada por el pecado. Está distorsionada por los prejuicios. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice Hebreos 4:12. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, cuando yo realmente reconozco y admito que vengo al culto por el mensaje de la palabra de Dios, escuela dominical y el mensaje del púlpito, voy por buen camino. Porque yo entonces voy a recibir una verdadera dirección. Dirección de la palabra de Dios. Yo le decía a alguien esta semana que a veces nos ve y a veces no nos ve. Yo le decía, por lo menos trate de ver los mensajes para que pueda tener alimento espiritual para la semana. El mensaje es para darnos alimento espiritual para la semana. Cuando es otra persona la que predica, la que enseña acá, yo igual estoy atento, yo tomo nota, yo me acuerdo de muchos mensajes de Bolívar. Me acuerdo del mensaje de hoy hace 8 del pastor Yacer. Yo quisiera saber si alguno de ustedes se acuerda. ¿De qué habló? ¿De quiénes habló pastor Yacer? ¿Se acuerdan de quiénes habló? ¿De Felipe? ¿Del etíope? ¿De quién más? ¿De Marcos? ¿De quién más? Del romano aquel que, ¿verdad? De cómo llevar el evangelio. Y me va a decir que eso no nos edifica. Claro que nos edifica, porque uno se queda pensando todo el día, toda la semana, y dice, pucha, de verdad, esas personas tuvieron el privilegio de servirle al Señor, del apóstol Pablo habló. Cornelio, el nombre que se me olvidaba de Cornelio. De cómo esas 3 personas sirvieron al Señor, y decía el pastor Yacer que Dios nos invita a servir en la obra de Él. Y hoy, sin querer queriendo, es una continuación de ese mensaje. Dios nos invita a que la palabra de Dios alumbre ahí por donde vayamos. Vean las cosas que Dios... Hablar del evangelio. O sea, no hay otro tema que hablar en la iglesia. Exacto, exacto. ¿De qué vamos a hablar? Hacer el mejor bien. Hacer el mejor, sí. Hacer un concurso de mismo. O sea, no critico, está bien que se hagan esas cosas, ¿verdad? Yo no sé si algún día los vamos a hacer, pero sin perder el norte, que es la palabra de Dios la que alumbra. Es la palabra de Dios. O sea, si en la iglesia no hay mensaje de la palabra de Dios, vamos por mal camino. Tenemos que tener claro que nosotros estamos hablando de un mensaje espiritual para el alma. La palabra es clara, no solo de cómo va a vivir el hombre, ¿no? De toda palabra. De toda palabra. Y no, si alguno de ese alimento espiritual está muerto.
Es- como el cuerpo, sin alimento, se muere. Exacto. El espíritu sin palabras. Exactamente, usted lo ha dicho clarito. ¿Cuál es? Y son almas. Puedan haber ricos o ateos, uno dice, sí, pero son almas que están haciendo fila para ir al infierno. Exacto. Sí. De hecho, no lo hacen. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que realmente tomarle el verdadero valor a la palabra de Dios para nosotros, pero también para compartir con otros. ¿Cómo es que nosotros a veces nos dejamos el mensaje de la palabra de Dios? Y a veces podríamos venir a la iglesia simplemente porque es día de culto. Repito, porque no alguien me va a preguntar por qué no fuiste. ¿Y qué nos dice Hechos 5:42? Y voy a acelerar un poquito para poder cumplir. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesús. Vean qué interesante. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, aquí nos habla 3 cosas, mínimo. Bueno, 4. Todos los días, no los domingos solamente. O los miércoles. Todos los días. No cesaban. Bueno, dice, en el templo y por las casas. O sea, digamos, para el contexto nuestro en la iglesia, estamos bien. Hoy estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero también por las casas. Entonces también ahí donde estemos, lo que les decía antes. No es que es una vez a la semana o 2 veces a la semana, no, es donde estemos, dice, no cesar de enseñar y predicar a Cristo. Porque la palabra de Dios alumbra. Entonces esa debe ser una actitud de nosotros. Todos los días, y en todo lugar, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Escritura. Y exactamente. Y predicar a Jesucristo. Repito, no predicamos una religión. Predicamos a Cristo. Es más, Pablo dice, prediqué a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué lo dice así? Porque el sacrificio de Cristo es la resolución al problema del pecado original. Por eso es que Pablo se centraba. Pablo no tenía tiempo para perder en otras cosas. Era predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué más nos dice? Hay mucha necesidad. Hay una gran necesidad, y esto ya lo hemos hablado otras veces. Mateo 9, 37, 38. Ajá, bueno. Ahí está. Ahí, ¿qué dice Mateo 9? Versículos 37 y 38. Ajá. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha y más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vean qué interesante. Creo que ya lo comenté un domingo, hace unas semanas, sobre este mismo pasaje. Este es el Señor Jesucristo hablando a los discípulos, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? A la verdad dice, la mies es mucha. La mies es cosecha, es una palabra que nosotros no usamos mucho. Mejor dicho, que no usamos, pero mies significa la cosecha. A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Y a mí lo que me llamó la atención, vean que estos mismos mensajes a mí me sirven, o sea, yo mismo me desafío con el mensaje. Y a mí esta expresión me puso a pensar, porque el Señor dice, la cosecha es mucha. Rueguen, oren a Dios para que envíe más obreros a recoger esa cosecha. Pero a mí lo que me llamó la atención es que Él dice, la cosecha es mucha. Es como si dijera, ya ahí está. O sea, no es que hay que ir a buscarla. Yo no tengo que ir a sembrar nada. La cosecha ahí está. Yo no sé si me voy a explicar con eso. O sea, ahí está la cosecha. Ahí está, ya está. Es como si... Poner un esfuerzo humano para buscar, si no está ahí. Ahí está.
exacto. Es como si fuéramos aquí, por esta zona norte de Cartago, y pasamos por un campo de esos sembrados de papa, y nos dijeran, esa cosecha es suya, recójala. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahí está, la cosecha es mucha, ahí está. Si vemos estos términos, por ejemplo, ya sabemos que esa cosecha de Cristo, que es la creación, ¿verdad? Ajá. Y ese terreno lo tiene alquilado Satanás. ¿Sí? Lo tiene alquilado y depende de nosotros recuperar esa inversión que hizo Cristo ahí, en la cruz de Calvario, para que ninguna alma se pierda. Ajá. O nos quedamos sentados esperando que esas almas se pudran. Bueno, está excelente el ejemplo. Está excelente el ejemplo. Entonces, bueno, vean cómo ya hay una cosecha preparada y cómo nosotros tenemos esa luz que puede alumbrar en las tinieblas. Y quiero decir otra cosa. En la palabra de Dios, que es el tema de hoy, también nos da libertad. ¿De qué nos liberta? Pues de la esclavitud del pecado, las consecuencias del pecado original. Y vamos a leer Juan 12:46. Ya vamos a terminar. Juan 12:46, vamos a leer. Ahí me buscan uno cada uno. Efesios 5:8. Ajá. Alguien que para acelerar es Efesios 5:8. Después, Primera Tesalonicenses 5:5. Ok. Marvin, Juan 12:46. Yo, la luz. Espérate un momentito, para leerlas todas juntas. Ahora, ya lo repito. 6. A ver si es así. Sí, es así. Entonces, ya le digo, Juan 12:46, Marvin. Sí. Efesios 5:8, ¿quién? Amén. Ok. Primera Tesalonicenses 5:5. Y Hechos 26:18, ¿quién por ahí atrás? ¿Alguien que levante la mano? Yo, ok. Ahora sí, escuchemos, ahora sí. Juan 12:46, ¿qué dice? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ay, vea. No permanecer en tinieblas. Vea que tiene relación con Salmos 119 y 130, sí, la palabra de Dios alumbra. Cuando hablamos de Cristo, estamos permitiéndole a las personas que se reciban esa luz para que les despeje sus tinieblas, su oscuridad. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Ven? Verdad como hijos de luz. De tinieblas, ¿a qué pasamos? A la luz. Porque la palabra de Dios alumbra. A la luz admirable, dice Pedro. Ajá. Primera Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Que somos hijos de qué? Hijos de luz. Totalmente lo contrario, Juan 8:44. Ahí está. Por eso lo que hay que hacer es predicar el Evangelio, porque lo que Marvin todavía no nos ha compartido, que si Dios quiere, Dios de noche lo comparte, es que a causa del pecado original, las personas cambian su naturaleza y pasan de ser hijas de Dios a hijas del diablo. Juan 8:44. Y la palabra de Dios nos da luz y nos hace hijos de luz. Y Hechos 26:18. Dice para que abra sus ojos, para que conviertan las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y reciban entre los santificados. Vean qué interesante. Y vamos a terminar ya con esto. Quedan muchos ahí pendientes, pero vean cómo el Señor nos termina hoy el mensaje.
Dice Hechos 26, 18 nos resume lo de hoy, que la palabra de Dios alumbra, ¿verdad? Y hace entender a los simples. Así es como dice el Salmo 119, 130. Y aquí el Salmo 26 nos hace ver lo siguiente. Hechos 26, 18, sí, perdón. Sí, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, Juan 8:44, a Dios, para que reciban por la fe, ojo, por la fe, no por las obras, por la fe que es en mí, está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y esa herencia la vida eterna. ¿Perdón? Esto nos lleva a examinarnos a dónde está el portal. ¿En qué creemos? Sí, ¿en qué creemos? Y repito, absolutamente todos los que estamos aquí en este salón hoy, todos somos pecadores. Sin excepción. Yo el primero, como decía Pablo. Va el segundo, y mejor no sigamos la lista, no sigamos el orden, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros realmente hemos depositado nuestra fe en Cristo. Hemos recibido salvación por medio de Cristo. Porque hemos reconocido que el pecado nos separa de Dios, que estamos separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y sin embargo la palabra de Dios que alumbra y hace entender a los simples, y nosotros somos esos simples, nos alumbra y nos lleva a que podamos comprender que Dios envió a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nosotros, pecadores, que no merecíamos del amor de Dios, que no merecíamos del sacrificio de Cristo. Hemos recibido gracia y salvación y perdón de pecados, como aquí lo dice. Perdón. No, Señor, perdón. Creí que le iba a dar más suave. Pero esa es la palabra de Dios, para eso es la palabra de Dios, para que podamos comprender que hay esperanza en Cristo. Que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es porque Marvin se pare aquí o Bolívar se pare aquí al frente, o porque ustedes, cada uno de ustedes sirva en la obra de Dios de alguna manera. No es por méritos personales, es la obra de Cristo en nosotros. Cristo en mí la esperanza de gloria, dice la Escritura. ¿Sí? Y esto a nosotros, como hijos de luz, nos compromete y nos vuelve otra vez a exhortar a que nos demos cuenta que solamente por la predicación del Evangelio es que un alma se puede liberar de la potestad de Satanás y pasar al reino de Cristo. Y solamente a través de la Constitución nos enseña absolutamente todo. No debemos, Poli, no debemos, porque mucha gente enseña otra cosa. O sea, podemos enseñar otra cosa. El poder es optativo. Deber no es optativo. No debemos enseñar otra cosa. Debemos enseñar la palabra de Dios, que es la que realmente alumbra, la que realmente guía, la que realmente nos puede llevar al conocimiento de la verdad que es en Cristo, tener esa libertad, tener esa guía hacia la verdad que solo Dios nos puede ofrecer, y en particular a recibir el perdón de nuestros pecados. Antes de terminar, ahora sí yo quisiera una o dos personas, nadie más, o sea, no más, excepto que quieran, pero una o dos personas que me digan, resumen, en una frase o una palabra. 1, 2, ¿en qué le bendijo los mensajes? ¿Y qué tema de oración le propone a su corazón la palabra de Dios hoy? 1 o 2. ¿Bori? Ajá. Definitivamente esto nos lleva a ser agradecidos con Dios, darnos cuenta de dónde estamos y qué hizo Dios a través de Jesucristo. O sea, eso lo resumimos, que no depende de nosotros, absolutamente de nosotros humanos, no únicamente de ese amor incondicional de Dios, de mandar a su Hijo a buscar y a salvar los pecados perdidos y entre ellos a través de esa obra. ¿Qué hizo? Recibir esa gracia de Cristo, al rescatarme a Él y morir en mi lugar en la cruz del Calvario, para que yo pueda tener esa vida y pasar de ser hijo de tinieblas a ser hijo de Dios. ¿Y un tema de oración? Orar tanto para que el Señor me mantenga firme, para que yo pueda orar sin ningún temor de su palabra, solamente el Evangelio, y orar para que las personas, Dios les abra el corazón para que reciban el Señor. Amén. Ok, perfecto.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quién dijo yo? A la 1, a las 2 y a las 3. Y a las 3 señoras que están ahí al final. Dice, porque de corazón te creé para salvación. Ajá. En la palabra está la salvación, en la palabra está el amor. No conozco cómo va a operar en tu corazón. Amén. Ajá. Hay que darle una palabra. Acá. Y un tema de oración. Dice luz. Y celos. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? Las escrituras nos pueden hacer sabios, pero nos pueden hacer sabios. Nos pueden hacer, ¿sabes? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Ajá. Robar al Señor de la mies. Para no salirnos de donde estamos. Porque Satanás está ahí. Pero el tema de oración, la fuerza del Espíritu Santo, que la recibimos bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde yo me tengo que estar seguro que todo por el Espíritu Santo, no por mi intención. Y el tema de oración es permanecer en su palabra, seguir en su palabra y llevar el Evangelio a los demás. Amén. Amén. Poli, ¿nos guía en oración para terminar? Amantísimo Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta bendición que usted nos da, por habernos permitido abrir nuestros ojos. Sabemos que nuestra vida está en sus manos, podemos acostarnos todas las noches, pero no sabemos si vamos a despertar. Gracias por habernos dado esa oportunidad, Señor, a los que hemos estado anuentes a escuchar y a recibir tu palabra, Señor. Te doy gracias porque de verdad tu palabra es esa luz que ilumina nuestras vidas. Es esa palabra que nos da el consuelo cuando nos encontramos afligidos, cuando no sabemos dónde ir ni qué hacer. Gracias porque a través de tus palabras, Señor, podemos encontrar esa paz que solamente en Jesucristo podemos encontrar. Te quiero pedir, Padre, para que, así como dice Isaías, Señor, que su palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual usted la envió, y que usted lo haga, Señor, abriendo la mente y el corazón de cada una de las personas que hemos escuchado este mensaje. Y también por los que nos ven a través de las redes sociales, para que cualquiera que sea su necesidad, especialmente la espiritual, Señor, que usted la ayude, que usted supla esa necesidad a través de la oración. Que esas personas comprendan que no es a través de una relación, de una religión, sino que es a través de la relación únicamente con Jesucristo y a través de la oración, creyendo el mensaje, el evangelio y confesándolo con su boca, y que usted nos hace salvos y nos pasa de ser esclavos de Satanás a ser hijos de luz y poder servirte en el reino que usted nos ha llamado a participar. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A cada una de las personas. Amén. Amén. Amor, apagamos los dos. No se vayan para darles un mensaje de 3 minutos. Y le das compartir después.